En las afueras de Puebla, donde el sol del altiplano mexicano baña los campos con una luz dorada y cruel, se alzan los huesos de una era olvidada. La hacienda La Sombra del Ángel no es más que un esqueleto arquitectónico, un monumento a la decadencia que el tiempo y la naturaleza han reclamado con una paciencia implacable. Sus muros de estuco, que alguna vez fueron de un blanco resplandeciente, ahora están manchados por la humedad y cubiertos por una enredadera de bugambillas que parece sangrar flores fucsias sobre las ruinas. Las columnas de cantera que sostenían el gran pórtico se inclinan como ancianos cansados, y los arcos que enmarcaban vistas de volcanes distantes ahora enmarcan un cielo vacío y un silencio profundo. El viento, el único residente permanente de estos salones, se cuela por las cuencas vacías de las ventanas, arrastrando consigo el olor a tierra mojada, a yeso desmoronado y al perfume dulzón y enfermizo de las flores de cempasúchil que crecen salvajes y con una intensidad antinatural en los campos circundantes. Caminar por sus terrenos es sentir el peso de la historia bajo los pies, una presión en el aire que sugiere que no todos los secretos se convierten en polvo, algunos simplemente esperan, agazapados en las sombras, anhelando una voz que los vuelva a contar. Dentro de la mansión, el esplendor del porfiriato yace destrozado. El gran salón de baile, donde alguna vez resonaron valses y risas contenidas detrás de abanicos de encaje, es ahora una caverna de ecos. El suelo de mármol importado está cubierto por una alfombra de hojas secas y escombros caídos del techo, donde los frescos de ángeles y querubines se desvanecen, sus rostros celestiales carcomidos por el moho. En la capilla adjunta, la desolación es aún más profunda, casi sacrílega. Los vitrales, traídos desde Francia, yacen en miles de fragmentos de colores sobre el suelo, proyectando un mosaico caótico de luz sobre un altar de piedra profanado, despojado de cualquier símbolo sagrado. Es aquí, en este espacio de fe abandonada, donde el viento produce su melodía más inquietante. No es un simple silbido sino un lamento largo y sostenido, una nota que se eleva y cae con la cadencia de un sollozo. Los lugareños desde hace más de un siglo han atribuido este sonido a un espectro, al espíritu de la Llorona de la Cosecha, una aparición que, según dicen, vaga por los campos no en busca de sus hijos, sino de aquellos que le fueron arrebatados por la tierra misma. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de estar suscrito. La leyenda de la Llorona de la Cosecha es más que un simple cuento de fantasmas para asustar a los niños. Es la memoria oral de un horror real, un eco persistente de una serie de desapariciones que marcaron a la región durante el apogeo de la familia Guerrero. Cada año, durante el fastuoso festival de la cosecha conocido como la Ofrenda de la Tierra, la hacienda abría sus puertas a la élite de Puebla. Se celebraba la abundancia con música, comida y un fervor casi religioso. Pero cada año, cuando las festividades terminaban y los invitados partían, una persona faltaba. Un trabajador de campo, una sirvienta, un invitado de menor rango. Simplemente se desvanecían, borrados de la existencia sin dejar rastro, y las discretas investigaciones que se llevaban a cabo siempre terminaban en un callejón sin salida, sofocadas por el inmenso poder e influencia de los Guerrero. La gente del pueblo aprendió a temer la generosidad de la hacienda, a ver la invitación al festival no como un honor, sino como una posible sentencia. Don Armando Guerrero y su familia eran la personificación del progreso y la piedad en la Puebla de principios del siglo XX. Su fortuna, construida sobre la agricultura modernizada y las conexiones políticas, era legendaria. Eran vistos como benefactores de la Iglesia, sus donaciones financiaban la construcción de capillas y orfanatos, y sus nombres eran pronunciados con reverencia desde los púlpitos. En público, don Armando era un patriarca severo pero justo, un hombre cuyo amor por su tierra solo era superado por su devoción a Dios. Las cortinas de terciopelo pesado de la hacienda, sin embargo, ocultaban una verdad mucho más oscura y primitiva. Detrás de la fachada de catolicismo devoto y modernidad europea, se practicaba un sincretismo retorcido, una fe pagana que se alimentaba de secretos y sangre. Los susurros de los trabajadores hablaban de rituales privados en la capilla a medianoche,
de cánticos extraños que se mezclaban con el olor a copal y a algo más, algo metálico y dulce. La prosperidad de los guerreros, esa abundancia que celebraban con tanto boato, no era fruto de la innovación agrícola, sino de un pacto antiguo y terrible sellado con la tierra, un pacto que exigía un pago anual. Para Mateo Rojas, historiador y archivista, estas historias no eran meras curiosidades académicas. Eran fragmentos de una herida personal, el centro de un vacío que había definido a su familia por generaciones. En su pequeño y abarrotado estudio en la Ciudad de México, rodeado por el olor a papel antiguo y tinta, Mateo sentía el peso de esa ausencia cada día. Su bisabuela, Elena, había sido una de las desaparecidas. Una joven sirvienta que a los 19 años se desvaneció durante el Festival de la Cosecha de 1902 en la Sombra del Ángel. En su familia su nombre era un susurro, una historia de vergüenza y dolor sin resolver. Para Mateo, ella era más que un nombre en un árbol genealógico incompleto. Era el enigma central de su existencia. Su obsesión no era solo la de un historiador buscando la verdad, sino la de un descendiente buscando justicia. Buscando darle un final a una historia que había quedado suspendida en el aire, convertida en un cuento de fantasmas. Él no buscaba un espectro en los campos de Cempasúchil, buscaba a una mujer de carne y hueso, y necesitaba entender cómo y por qué su vida había sido borrada tan completamente del registro de la historia. El catalizador para desenterrar esa verdad llegó de la forma más mundana posible. Una caja de cartón polvorienta que contenía las pertenencias de su abuela recién fallecida. Mientras clasificaba fotografías descoloridas y cartas atadas con cintas, sus dedos encontraron un pequeño baúl de madera de alcanfor. Era pesado, y al examinarlo, su entrenado ojo de archivista notó una irregularidad en la base, una junta casi invisible. Con la delicadeza de un cirujano, logró abrir un doble fondo. El aire que escapó del compartimento secreto era seco, antiguo, y llevaba consigo el aroma fantasmal de la madera y el tiempo encapsulado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo carmesí descolorido, yacían dos objetos que detuvieron el aliento de Mateo en sus pulmones. El primero era un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de una caligrafía elegante y familiar, que reconoció de las pocas cartas que su bisabuela había enviado a casa. El segundo era un libro de contabilidad grande y pesado, de aspecto oficial, con una cubierta de piel oscura. En su portada, grabadas en letras doradas que aún brillaban débilmente, estaban las palabras: Libro de cosechas 1890 a 1910. En ese instante, el silencio de su estudio pareció profundizarse, y Mateo supo, con una certeza que le heló la sangre, que ya no sostenía simples reliquias familiares. Sostenía la clave de un misterio centenario, y quizás, la confesión de un asesino. La noche se apoderó del estudio de Mateo Rojas, una oscuridad densa que parecía absorber el sonido de la bulliciosa Ciudad de México, dejando solo el zumbido eléctrico de su lámpara de escritorio. La luz amarillenta caía sobre los dos artefactos que había rescatado del olvido, proyectando largas y danzantes sombras en las paredes atestadas de libros. El pequeño diario de cuero y el imponente libro de contabilidad yacían sobre su escritorio como un par de reliquias profanas, mudos testigos de un crimen que se había negado a morir del todo. Mateo sentía el pulso acelerado en sus sienes, un tamborileo que marcaba el ritmo de una revelación inminente. El aire en la habitación se había vuelto pesado, cargado con el peso de más de un siglo de silencio. No se atrevía a tocar los objetos de nuevo, no todavía. Los observaba como un forense examina una escena del crimen, consciente de que cada fibra de papel, cada mancha de tinta, contenía un fragmento de la verdad que había buscado durante toda su vida adulta. El aroma a alcanfor que se había escapado del doble fondo del baúl aún flotaba en el ambiente. Un perfume fantasmal que le recordaba a los funerales, a los secretos guardados y a las historias que se transmiten en susurros de una generación a otra. Sabía con una certeza que le erizaba la piel, que la historia de su bisabuela Elena no era una simple tragedia de abandono o un accidente desafortunado. Era el capítulo final de un libro mucho más oscuro, y él, por un giro del destino, sostenía ahora el índice.
Con una reverencia casi quirúrgica, apartó el pequeño diario de Elena y centró su atención en el objeto más imponente, el libro de cosechas. Su cubierta de piel oscura estaba fría y rígida al tacto, agrietada por el paso de las décadas pero aún robusta, como la corteza de un árbol antiguo. Las letras doradas que anunciaban su propósito, libro de cosechas 1890 a 1910, habían perdido parte de su brillo, pero no su autoridad. Al abrirlo, el lomo crujió en protesta, un sonido seco y quebradizo que pareció resonar en el profundo silencio del estudio. Las páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban llenas de una caligrafía impecable y metódica. Eran columnas y filas de números, anotaciones sobre la producción de maíz, frijol y agave, registros de lluvias, gastos en herramientas y salarios pagados a los jornaleros. A primera vista, era exactamente lo que su título prometía, un meticuloso registro de la prosperidad agrícola de la sombra del ángel. Mateo pasó las primeras páginas con el ojo entrenado del archivista, reconociendo la lógica burocrática de la época. Era un documento de orden, de control, un testimonio del dominio del hombre sobre la tierra. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a formarse en el fondo de su mente. Todo era demasiado perfecto, demasiado ordenado. Era la clase de documento diseñado para ser visto, para proyectar una imagen de eficiencia y modernidad, pero él sabía que los secretos más oscuros a menudo se esconden a plena vista, disfrazados de normalidad. Fue al llegar al registro del año 1891 que su corazón dio un vuelco. Junto a la fecha del festival anual, la ofrenda de la tierra, había una anotación que rompía la monotonía de las cifras. Con una tinta de un tono sepia ligeramente más oscuro, como si hubiera sido añadida después con una pluma diferente, estaba escrito un nombre, Pascual Mendoza. Y justo al lado del nombre, un pequeño y delicado dibujo, hecho a mano de una flor de cempasúchil. Mateo se inclinó más, la luz de la lámpara acentuando el sutil cambio de color en la tinta. Pasó la página al año siguiente, 1892. La misma fecha, el mismo festival, y otro nombre, Ricardo Flores, acompañado por la misma flor anaranjada. Año tras año, la anomalía se repetía, un macabro ritual de contabilidad. Un nombre, una flor. Eran nombres de hombres y mujeres, algunos que Mateo reconoció vagamente de los registros de trabajadores que había consultado en investigaciones previas. No eran miembros de la élite, no eran hacendados, eran personas que vivían y morían al servicio de la tierra de los guerreros. La mente de Mateo comenzó a conectar los puntos con una velocidad vertiginosa. La leyenda de los desaparecidos, las historias susurradas por los ancianos de Puebla, el miedo que rodeaba al festival. Esto no era un libro de contabilidad, era una lista. Una lista de trofeos. Con los dedos temblorosos, avanzó las páginas, saltando años, sintiendo una náusea creciente en el estómago. 1895, Sofía Camacho. 1898, Julián Ríos. 1901, Antonio Vera. Cada nombre era un golpe, un fantasma que emergía de la tinta. Y entonces, llegó a la última página con anotaciones, la del año 1902. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que transformaba un misterio en un horror personal e insoportable. Junto a la fecha del último festival celebrado bajo el control total de don Armando, estaba escrito el nombre de su bisabuela, Elena Rojas. A su lado, la flor de cempasúchil parecía burlarse de él, sus pétalos dibujados con un cuidado casi amoroso, una firma final en una sentencia de muerte. El mundo del estudio se desvaneció. Ya no era un historiador examinando un artefacto. Era un nieto contemplando la lápida de su antepasada, una lápida escrita en un libro de contabilidad que olía a sangre y a tierra fértil. La leyenda de la Llorona de la cosecha ya no era un cuento folclórico. En ese instante, para Mateo, fue el grito de Elena, un eco que había tardado un siglo en llegar a sus oídos. Le tomó casi una hora recuperar la compostura. Dejó el libro de contabilidad abierto en la última página, como una herida expuesta sobre su escritorio, y tomó el pequeño diario de cuero. Era ligero en sus manos, casi frágil,
y el contraste con el peso opresivo del libro de cosechas era abrumador. La cubierta de cuero era suave, gastada en los bordes por el uso. Al abrirlo, un aroma delicado y seco, a flores prensadas y papel antiguo, llenó sus fosas nasales. Las páginas estaban cubiertas por la caligrafía elegante y fluida de Elena, las letras inclinadas ligeramente hacia la derecha, llenas de la esperanza y la ansiedad de una joven de 19 años, que había dejado su pueblo por primera vez, para trabajar en la hacienda más grandiosa de la región. Mateo sintió una punzada de culpa, una sensación de estar profanando algo intensamente personal, pero la necesidad de entender, de darle un contexto a la fría anotación en el libro de contabilidad, era más fuerte. Con sumo cuidado, comenzó a leer la primera entrada, fechada en la primavera de 1902. Las primeras páginas del diario eran un torbellino de asombro y fascinación. Elena describía la sombra del ángel no como una casa, sino como un palacio sacado de un cuento de hadas europeo. Detallaba con admiración los suelos de mármol, los candelabros de cristal que brillaban como diamantes, y los frescos de ángeles en los techos que parecían observarla mientras trabajaba. Escribía sobre la familia Guerrero con una mezcla de temor y respeto, especialmente sobre don Armando, a quien describía como un hombre imponente, de mirada severa pero con una voz sorprendentemente suave cuando hablaba de sus tierras. En una entrada, Elena escribió: «La señora Carmen dice que don Armando ama esta tierra más que a su propia vida, que habla con ella por las noches, cuando cree que nadie lo escucha. Dice que la tierra le responde, que le pide cosas». En ese momento, pensé que era solo el fervor de una empleada leal, pero hay una intensidad en los ojos del patrón cuando mira los campos, una devoción que asusta. Mateo sintió un escalofrío al leer esas palabras. La fascinación inicial de Elena estaba teñida de una premonición, una sombra que ella misma aún no podía nombrar. A medida que avanzaba el verano, el tono del diario comenzó a cambiar sutilmente. La admiración dio paso a una creciente inquietud. Elena comenzó a notar las contradicciones de la hacienda. La piedad ostentosa de la familia durante las misas dominicales contrastaba con los extraños rituales que observaba de reojo. Describió cómo, en ciertas noches de luna nueva, don Armando y sus hijos mayores se encerraban en la capilla de la hacienda. No eran rezos católicos los que se filtraban bajo la puerta de madera maciza, sino cánticos bajos y guturales, en un idioma que no podía reconocer. El olor del incienso de la iglesia se mezclaba con el aroma penetrante del copal y algo más. Un olor metálico y dulce que le recordaba al matadero en los días de mercado. Una noche, escribió, me despertó un canto. No era música de Dios, era algo más antiguo, más profundo. Me asomé por la ventana de mi cuarto, y vi al patrón, don Armando, caminando solo hacia los campos de maíz. Llevaba una túnica blanca y en sus manos, algo que brillaba bajo la luna. No me atreví a mirar más. Sentí que si lo hacía, la tierra misma me vería. El miedo se cristalizó en las páginas que hablaban del Festival de la Cosecha. La ofrenda de la tierra, que para los invitados era la celebración social más importante del año, para los trabajadores de la hacienda era una fuente de pavor silencioso. Elena los llamaba en su diario la sentencia. Escribió sobre la desaparición de un joven mozo de establo el año anterior, Antonio Vera, cuyo nombre Mateo ahora recordaba del libro de contabilidad. Su desaparición fue explicada como una huida a la capital en busca de fortuna. Pero los susurros entre los sirvientes contaban una historia diferente. Decían que Antonio había sido elegido, que la tierra lo había reclamado. Elena escribió: nadie habla de Antonio en voz alta. Su nombre se ha vuelto un tabú. Pero en las cocinas, las mujeres mayores se persignan cuando se acerca el festival. Dicen que la tierra siempre tiene hambre, y que los guerreros saben cómo alimentarla. Yo no entendía, pero ahora empiezo a sentir un frío que no viene del viento. Es un frío que sube del suelo, de las mismas raíces de esta casa. La última entrada del diario estaba fechada el día antes del festival. La caligrafía, normalmente tan pulcra, era temblorosa, casi ilegible en algunas partes. Las letras manchadas por lo que parecían ser gotas de agua, o lágrimas. Las palabras eran un testamento final, una premonición lúcida y aterradora que hizo que la sangre de Mateo se helara en sus venas.
Con voz temblorosa, el narrador leería la entrada en voz alta, mientras la cámara se enfoca en la página descolorida. Don Armando me ha sonreído hoy. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. Me ha dicho que yo, entre todas las jóvenes, he sido elegida para el gran honor de ser la reina de la cosecha. Que los ángeles me esperan en el campo para bendecir la siembra del próximo año. Me ha dado un vestido de seda blanca y una corona de cempasúchil. Todos me felicitan, pero sus miradas están llenas de lástima. Dios me perdone, pero los ojos de don Armando no son los de un hombre de fe. Son los ojos de un sacerdote antiguo, a punto de ofrecer un sacrificio a un Dios sediento. Sé que no veré el amanecer. Si alguien encuentra esto, dígale a mi madre que la quise. El diario terminaba ahí. Un final abrupto, un silencio de 100 años. Mateo cerró el pequeño libro con una delicadeza infinita, como si estuviera cerrando los ojos de su bisabuela por última vez. Armado con la lista de nombres del libro de contabilidad y el testimonio aterrador del diario de Elena, Mateo se sumergió en el laberinto polvoriento de los archivos públicos. Su primera parada fue el Archivo General del Estado de Puebla, un edificio colonial donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a papel viejo y a la cera con la que pulían los pisos de madera, un aroma que para Mateo era tan familiar como el de su propio hogar. El silencio era casi absoluto, roto solo por el susurro de las páginas al pasar y la tos ocasional de algún otro investigador perdido en su propia búsqueda. Para Mateo, estos lugares no eran depósitos de documentos muertos, sino criptas llenas de voces esperando ser escuchadas. Con una lista de nombres en su mano, comenzó el metódico proceso de resucitar a las víctimas de los Guerrero, de darles una identidad más allá de una línea en un libro de contabilidad y una flor dibujada. Se sentía como un arqueólogo de almas, excavando a través de capas de burocracia y olvido en busca de la humanidad que les había sido arrebatada. El primer día de investigación fue fructífero, pero de una manera que solo profundizó el horror. Solicitó los registros parroquiales de los pueblos que rodeaban la hacienda Guerrero. Uno por uno, encontró las actas de bautismo de casi todos los nombres de la lista. Pascual Mendoza, bautizado en 1870. Sofía Camacho, en 1875. Julián Ríos, en 1878. Cada documento era una pequeña victoria, una prueba tangible de su existencia. Vio los nombres de sus padres, a menudo humildes campesinos o artesanos, y los de sus padrinos. Pudo imaginar sus vidas, sus infancias corriendo por los mismos campos que luego se convertirían en sus tumbas anónimas. En su mente, dejaron de ser solo nombres para convertirse en personas reales, con esperanzas y miedos. Existieron. Fueron bautizados bajo la fe católica, tuvieron familias que los amaron. Y luego, simplemente, dejaron de existir. La confirmación de sus vidas hacía que su desaparición fuera aún más brutal, más incomprensible. El archivo le estaba dando los rostros de las víctimas. Y cada nuevo rostro hacía que el crimen de los Guerrero fuera más monstruoso. La frustración llegó al segundo día. Después de confirmar sus nacimientos, Mateo comenzó a buscar los siguientes hitos de una vida: actas de matrimonio, registros de propiedad y, lo más importante, certificados de defunción. Y ahí fue donde se topó con un muro de silencio, una pared tan sólida y alta como las que rodeaban la hacienda Guerrero. No había nada. Ninguno de los nombres de la lista de don Armando tenía un registro de muerte. No había informes de accidentes, ni actas de defunción por enfermedad, ni registros de entierros en los cementerios de las parroquias. Era como si, después de una fecha determinada, cada una de estas personas se hubiera desvanecido de la faz de la tierra, borrada no solo de la vida, sino del registro oficial de la historia. Mateo pasó horas revisando los mismos libros, pensando que había cometido un error, que se le había pasado un detalle. Pero la ausencia era perfecta, absoluta. Era una ausencia deliberada, el resultado de un poder tan inmenso que podía no solo quitar una vida, sino también borrar toda evidencia de que esa vida había terminado. Cambiando de táctica, Mateo se trasladó a la hemeroteca, la sección de periódicos antiguos. El papel de los diarios era quebradizo, y se deshacía en sus manos como polvo. Buscó las ediciones de los días posteriores a cada festival de la cosecha.
Las páginas de Sociedad estaban llenas de descripciones efusivas de las fiestas de los Guerrero. Hablaban del lujo, de la generosidad de don Armando, de los vestidos de las damas y de los importantes políticos que asistían. Eran artículos que pintaban a la familia como el pilar de la sociedad poblana. Pero Mateo no buscaba en las páginas de Sociedad, buscaba en las notas breves, en las secciones de sucesos locales, en los pequeños anuncios. Y allí encontró un patrón. No todos los años, pero sí en varios, aparecía una pequeña nota, casi una postdata, sobre un trabajador desaparecido de la región. Un joven que se fue a la capital, una muchacha que huyó con un amante, un jornalero que se marchó en busca de trabajo al norte. Las explicaciones eran siempre mundanas, plausibles, y las notas nunca tenían seguimiento. Eran susurros de la verdad, ahogados por el rugido de la propaganda social de los Guerrero. La siguiente pieza del rompecabezas apareció en un lugar inesperado: los archivos diocesanos. Mientras buscaba cualquier correspondencia relacionada con la hacienda, Mateo encontró los libros de donaciones de la iglesia. Y lo que descubrió le heló la sangre. Cada año, en la semana posterior al Festival de la Ofrenda de la Tierra, la familia Guerrero hacía una donación extraordinariamente generosa a la iglesia local y a varios orfanatos. Eran sumas de dinero enormes para la época, suficientes para construir una capilla o mantener un hospicio durante meses. La generosidad de los Guerrero, que públicamente era vista como una prueba de su piedad, ahora se revelaba ante Mateo con un propósito mucho más siniestro. No eran donaciones, eran pagos. Un diezmo de sangre convertido en oro. Era el precio del silencio de la iglesia, el costo de mirar hacia otro lado, mientras la tierra se tragaba a los miembros más vulnerables de su rebaño. Cada donación era una confesión velada, un intento de lavar la culpa con dinero y de asegurar que ninguna pregunta incómoda fuera formulada desde el púlpito. La piedad de los Guerrero no era devoción, era una estrategia de contención. La investigación de Mateo lo llevó finalmente a un archivo universitario, a una colección especial de documentos del Porfiriato. Allí, entre cajas de papeles comerciales y registros de tierras, encontró algo que nunca esperó: una colección de correspondencia personal de la familia Guerrero, donada décadas atrás por un descendiente lejano que probablemente desconocía el contenido de las cartas. Pasó días enteros leyendo misivas sobre negocios, política y chismes familiares, familiarizándose con la voz de don Armando, su estilo de escritura formal y autoritario. La mayoría de las cartas eran mundanas, pero Mateo buscaba con la paciencia de un cazador. Sabía que en algún lugar entre las líneas de cortesía y negocios, la verdad debía de haber dejado una grieta. Y la encontró en un fajo de cartas intercambiadas entre don Armando y su hermano menor, Ricardo, quien vivía en la Ciudad de México, y parecía ser la oveja negra de la familia. En una carta fechada en el invierno de 1895, Ricardo preguntaba a don Armando por el destino de una joven sirvienta de la que se había encariñado durante una visita, una tal Sofía Camacho, el mismo nombre que aparecía en el libro de cosechas de ese año. La respuesta de don Armando fue fría y evasiva: le escribo para informarle que la señorita Camacho ya no está a nuestro servicio. Decidió buscar un futuro más prometedor en otro lugar. Le ruego que no vuelva a preguntar por asuntos relacionados con el personal doméstico. La prosperidad de esta familia depende de un orden estricto y de no cuestionar las decisiones necesarias para mantenerlo. La carta era una advertencia clara, una puerta cerrándose bruscamente. Para Mateo, las palabras resonaron con una amenaza implícita. La prosperidad de la familia estaba directamente ligada a la desaparición de aquella joven. Y cualquier pregunta al respecto era considerada una traición. Pero la revelación más devastadora estaba aún por llegar. Unas cartas más adelante, fechada en 1903, después de la desaparición de Elena, había una respuesta a una carta aparentemente acusatoria de Ricardo, la cual no se encontraba en el archivo. La respuesta de don Armando era larga, y en ella, por primera vez, bajaba la guardia. No era una confesión a un tribunal, sino la justificación de un hombre a su propio hermano, un intento de hacerle comprender la terrible necesidad de sus actos. El tono ya no era el de un hacendado,
sino el del sumo sacerdote de un culto oscuro. Mateo sintió que el vello de sus brazos se erizaba mientras leía las palabras que finalmente desvelaban el corazón de la tiniebla. En la carta, con una caligrafía firme y sin rastro de arrepentimiento, don Armando escribió: «No entiendes, hermano, la carga que llevo. Crees que nuestros campos florecen por la ciencia y el trabajo. Esos son meros instrumentos. Nuestra fortuna, nuestro linaje, todo lo que somos, se lo debemos al antiguo pacto que nuestros ancestros hicieron con esta tierra. Es una tierra generosa, pero también sedienta. Exige un pago, una ofrenda de vida para garantizar la vida. Lo que tú llamas barbarie, yo lo llamo tradición. Es un sacrificio necesario para proteger a nuestra familia de la pobreza y la irrelevancia que acecha a todos los que olvidan las viejas costumbres. Cada cosecha requiere una siembra, y la siembra más sagrada es la que se riega con la sangre de aquellos que son elegidos para devolver a la tierra una fracción de lo que nos da. Es el precio de nuestro paraíso». Mateo se reclinó en su silla, la carta temblando en su mano. El aire del archivo, antes solo polvoriento y silencioso, ahora parecía cargado de una maldad palpable. La verdad era más monstruosa de lo que jamás había imaginado. No se trataba de asesinatos para silenciar a testigos o eliminar rivales, no en el sentido convencional. Era algo mucho más profundo y retorcido. Don Armando no era simplemente un asesino, era un creyente. Un fanático que había construido la fortuna de su familia sobre un altar de huesos humanos, convencido de que estaba cumpliendo con un deber sagrado. El sincretismo que Elena había percibido no era una simple excentricidad, era la base de todo un sistema de asesinato ritualizado, una teología de la prosperidad basada en el sacrificio humano. El libro de cosechas no era una lista de víctimas, era un libro de ofrendas. Con todas las piezas del rompecabezas documental sobre su mesa, Mateo sintió una extraña mezcla de triunfo y desolación. Tenía el qué, una serie de asesinatos rituales. Tenía el quién, don Armando Guerrero y su familia. Tenía el por qué, la creencia en un pacto de sangre con la tierra. Tenía las voces de las víctimas a través de sus registros, y el testimonio de Elena. Tenía la confesión del asesino en su propia correspondencia. El rastro de papel había revelado la anatomía completa del horror. Sin embargo, sabía que su investigación no estaba completa. Los documentos, por elocuentes que fueran, eran fantasmas. Necesitaba algo tangible. Necesitaba la prueba física, el eslabón final que conectara la teoría con la tierra ensangrentada de la sombra del ángel. El archivo le había dado todo lo que podía. Ahora, el único lugar que guardaba las respuestas finales era la propia hacienda. Volvió a tomar el diario de Elena, pero esta vez lo leyó con una nueva perspectiva. No buscaba la emoción de su historia, sino los detalles geográficos. Buscaba un mapa en sus palabras. Releyó cada descripción de la casa, de los jardines, de los pasillos. Su mente, entrenada para encontrar patrones en textos antiguos, ahora buscaba pistas espaciales, anomalías arquitectónicas mencionadas de pasada por una joven sirvienta que nunca supo que estaba dibujando el mapa de su propia tumba. Releyó la descripción de la capilla, una y otra vez, hasta que una frase que antes había pasado por alto, ahogada en el miedo de Elena, saltó de la página con la claridad de una campana en la niebla. Fui a la capilla a rezar, pero el suelo estaba tan frío, más frío que el resto de la casa. Un frío que subía desde abajo, como si la iglesia estuviera construida sobre un pozo de hielo. Y el viento se colaba por alguna parte, haciendo que las velas parpadearan. No era una queja poética sobre el miedo. Era una observación física, una pista arquitectónica dejada por una testigo involuntaria. Un borrador. Una anomalía. Mateo cerró el diario con una nueva determinación. El rastro de papel había terminado. El siguiente capítulo de la historia no estaba escrito en tinta, sino en piedra y tierra. El viaje de regreso a Puebla fue un descenso a un estado de trance. El zumbido del autobús, el paisaje del altiplano que pasaba veloz por la ventana, todo parecía distante, irreal. Mateo no veía los pueblos modernos ni las carreteras pavimentadas.
Su mente estaba superponiendo el México de 1902 sobre el presente. Veía carretas de bueyes en lugar de camiones, y en los rostros de los campesinos que trabajaban en los campos, buscaba inconscientemente los rasgos de Pascual Mendoza o Sofía Camacho. Llevaba consigo una pequeña bolsa con sus herramientas de archivista, guantes, una linterna potente, una cámara. Pero su herramienta más importante era el conocimiento que había acumulado, un peso invisible en su alma. Llevaba consigo los nombres de los muertos, la confesión del asesino, y el mapa dibujado por la mano temblorosa de su propia bisabuela. No regresaba a Puebla como historiador, sino como el ejecutor de un testamento que había esperado más de un siglo para ser leído. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y sangrientos de las flores de cempasúchil que pronto lo rodearían. Poner un pie en los terrenos de la sombra del Ángel de nuevo fue una experiencia completamente diferente. La primera vez, había sentido la melancolía de la ruina, la curiosidad del académico. Ahora sentía la opresión de una escena del crimen. Cada muro manchado, cada ventana rota, parecía observarlo con una inteligencia malévola. El viento que se colaba por los arcos ya no era un simple fenómeno meteorológico, era un susurro, una advertencia. Las bugambillas que sangraban sobre las paredes de estuco parecían venas abiertas, y los campos de cempasúchil, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, no eran un símbolo de recuerdo, sino un manto dorado que cubría un cementerio sin cruces. Su olor, dulce y penetrante, ahora le revolvía el estómago, asociándolo con la muerte y el engaño. Caminó por el sendero cubierto de maleza hacia la casa principal, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus pies como el sonido de huesos quebrándose. Esta no era una casa abandonada, era una tumba. Un mausoleo construido para honrar a un dios de la tierra que se alimentaba de sus propios hijos. Atravesó el esqueleto del gran salón de baile, sus pasos levantando nubes de polvo que danzaban en los haces de luz del atardecer. Los frescos descoloridos de los ángeles en el techo parecían apartar la mirada, sus rostros celestiales avergonzados de los horrores que habían presenciado. Ignoró las habitaciones laterales, las cocinas derruidas, y las escaleras que no llevaban a ninguna parte. Su objetivo era claro, un imán que lo atraía hacia el corazón oscuro de la hacienda. Siguió el pasillo que, según el diario de Elena, conectaba la casa principal con la capilla. Un corredor oscuro donde la temperatura bajaba notablemente. El aire aquí era más denso, cargado de un olor a humedad y a tierra mojada, el olor de una cripta. Al final del pasillo, la doble puerta de madera de la capilla se erguía, una de ellas colgando de una sola bisagra oxidada, como una mandíbula rota. Mateo empujó la puerta, y el chirrido que produjo fue un grito agudo que rasgó el silencio de la tarde, anunciando su intrusión en el santuario profano de los Guerrero. El interior de la capilla era una escena de desolación sagrada. La luz del atardecer se filtraba a través de los restos de los vitrales rotos, proyectando un mosaico caótico de colores sobre el suelo de piedra, como si un arco iris se hubiera hecho añicos. El altar de cantera estaba desnudo, despojado de cualquier símbolo de fe cristiana, y en su lugar había extraños símbolos grabados en la piedra, casi borrados por el tiempo, que no pertenecían a ninguna iconografía que Mateo conociera. El viento entraba aullando por los huecos de las ventanas, creando la melodía lúgubre que había dado origen a la leyenda de la Llorona de la cosecha. Pero Mateo no estaba allí para escuchar fantasmas. Se arrodilló, ignorando los fragmentos de vidrio y los escombros, y comenzó su búsqueda. Pasó sus manos enguantadas sobre las frías losas de piedra del suelo, una por una, sintiendo la textura, la temperatura, buscando la irregularidad, la fuente de aquel frío antinatural que Elena había sentido en sus pies descalzos hace tantos años. Recorrió el pasillo central, luego los laterales, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. La mayor parte del suelo era uniforme, las losas firmemente asentadas. La frustración comenzó a filtrarse en su concentración. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si las palabras de Elena eran solo una metáfora de su miedo? Estaba a punto de rendirse cuando sus dedos rozaron el borde de una losa justo delante del altar profanado. La sintió, una corriente de aire casi imperceptible, pero inconfundible. Fría y con olor a tierra profunda, se concentró en esa losa.
Era idéntica a las demás, pero al presionarla en una esquina, se movió ligeramente, 1 milímetro, con un sonido sordo de piedra rozando contra piedra. El aire se atascó en su garganta. Sacó una pequeña palanca de su bolsa y, con un esfuerzo que hizo que los músculos de su espalda se tensaran, la introdujo en la fina grieta. Hizo palanca, y la losa, de un grosor y peso considerables, se levantó lentamente, revelando una oscuridad cuadrada y absoluta debajo. Un soplo de aire frío y estancado emergió de la abertura, un aliento que olía a tierra sellada, a tiempo encapsulado y a algo más, un leve rastro de descomposición orgánica que ya no era carne, sino el fantasma de la misma. Mateo encendió su linterna y apuntó el haz de luz hacia el agujero. No era un túnel ni un sótano. Era un pequeño nicho, de no más de 1 metro de profundidad, cuidadosamente tallado en la tierra bajo la capilla. Y en el centro de ese nicho, descansando sobre la tierra compactada, había una caja. No era de madera, sino de plomo, de un color gris opaco y sin adornos. Era una caja diseñada no para ser hermosa, sino para perdurar, para proteger su contenido de la humedad y del paso de los siglos. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía, con una certeza visceral, que había encontrado el archivo secreto de don Armando, el verdadero libro de contabilidad de sus sacrificios. Con mucho cuidado, bajó al nicho. La caja era más pesada de lo que parecía, un peso muerto y denso. La levantó y la colocó sobre el suelo de la capilla. No tenía cerradura, la tapa estaba sellada con el mismo plomo. Usando la palanca y un pequeño martillo, trabajó en el borde, el sonido metálico y seco de sus golpes resonando en el espacio vacío como el trabajo de un sepulturero. Finalmente, el sello cedió con un crujido. Mateo contuvo la respiración y levantó la pesada tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo que el tiempo había oscurecido, hasta convertirlo en un color de sangre seca. Y sobre ese lecho carmesí, no había joyas ni oro. Había una colección de pequeños objetos mundanos, cada uno imbuido de un horror inimaginable. Un mechón de cabello negro atado con un hilo, un botón de nácar de un vestido de sirvienta, un pequeño diente de leche, una medalla de San Benito oxidada, un dedal de plata. Eran trofeos, recuerdos de las vidas que habían sido ofrendadas. Junto a los objetos, había un rollo de pergamino atado con una cinta de cuero. Con dedos temblorosos, Mateo lo desató. Era una lista, escrita con la misma caligrafía metódica del libro de cosechas. Pascual Mendoza, una pequeña piedra de río. Ricardo Flores, una pluma de cuervo. Sofía Camacho, el botón de nácar que ahora yacía en la caja. Antonio Vera, la medalla oxidada. Y al final de la lista, su corazón se detuvo. Elena Rojas, un mechón de cabello negro. La prueba física, irrefutable, estaba frente a él. Esto era más que un asesinato. Era una profanación, un acto de coleccionismo macabro. Don Armando no solo los mataba, se quedaba con una parte de ellos, un ancla física para atar sus espíritus a la tierra que debían nutrir. El historiador en Mateo estaba asombrado por el descubrimiento. El bisnieto estaba devastado, contemplando el último vestigio de la mujer que nunca conoció. Pero el horror aún no había alcanzado su punto más profundo. Mientras retiraba los objetos y el pergamino de la caja, sus dedos notaron que el fondo de terciopelo no estaba completamente plano. Había una protuberancia, una forma rectangular debajo de la tela. Con cuidado, levantó una esquina del forro descolorido, que se deshizo al tocarlo. Debajo, perfectamente encajado en un compartimento secreto, yacía un objeto que no tenía lugar en ese contexto, en esa época. No era un libro encuadernado en cuero ni un diario. Era un códice. Un antiguo manuscrito prehispánico, hecho de piel de venado doblada en forma de biombo, sus páginas cubiertas de glifos y pinturas de colores ocre, rojo y negro, que aún conservaban una vitalidad asombrosa. Mateo lo reconoció al instante por sus años de estudio. Era un códice de estilo Mixteco Puebla, un libro sagrado de cientos de años de antigüedad. Lo abrió con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada y profana al mismo tiempo. Las imágenes eran explícitas, inequívocas. Mostraban a un sacerdote con elaborados tocados ofreciendo un sacrificio humano en un campo de maíz. La víctima,
adornada con flores, era tendida sobre una piedra mientras el sacerdote le arrancaba el corazón. Debajo de la víctima, la tierra se abría como una boca hambrienta, con raíces que se convertían en zarcillos para beber la sangre que caía. Las ilustraciones detallaban el ritual paso a paso, la elección de la víctima, la ceremonia, el acto del sacrificio y el entierro del cuerpo para asegurar una cosecha abundante. Y en cada página, presidiendo la ceremonia, estaba la figura de una deidad de la tierra, una entidad con garras y un rostro hecho de calaveras y mazorcas de maíz, un ser antiguo y terrible cuyo nombre Mateo no conocía, un dios olvidado por la historia pero no por los guerreros. La revelación de doble fondo lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El aire escapó de sus pulmones y tuvo que apoyarse en el altar para no caer. La verdad era infinitamente más monstruosa de lo que había imaginado. Don Armando no había inventado una tradición familiar retorcida. No era un simple loco que creía en supersticiones campesinas. Había resucitado un culto. Un culto prehispánico de sacrificio humano que había sobrevivido en secreto, transmitido de generación en generación, oculto bajo capas de catolicismo y modernidad porfiriana. La ofrenda de la tierra no era una metáfora. Era el nombre literal de un ritual bárbaro. Los guerreros no eran solo asesinos, eran los sumos sacerdotes de una fe sedienta de sangre, guardianes de un pacto con una entidad primordial que dormía bajo sus pies, y que, durante décadas, habían alimentado con las vidas de los inocentes. Escribe macabro en los comentarios si esta historia te ha puesto los pelos de punta. La hacienda, la sombra del ángel, no era simplemente el hogar de una familia de asesinos, era un templo. Un templo disfrazado de mansión, con una capilla que servía como altar, y unos campos que eran a la vez la boca y el vientre de su Dios. Cada festival, cada baile, cada muestra de generosidad, era parte de la elaborada liturgia que culminaba en el acto sagrado de apagar una vida para comprar la prosperidad. La leyenda de la Llorona de la cosecha no era el lamento de una mujer, sino el eco de los gritos de docenas de víctimas, un coro de almas sacrificadas en el altar de la abundancia. Mateo finalmente entendió la devoción casi demente de don Armando por su tierra, su necesidad de proteger el linaje. No protegía una fortuna, protegía un pacto, una fuente de poder tan antigua como las propias montañas que rodeaban el valle. Mateo se sentó en el suelo frío de la capilla en ruinas, el atardecer moribundo arrojando largas sombras que se retorcían como espíritus inquietos a su alrededor. En una mano sostenía el pequeño y frágil diario de Elena, el testimonio de la última víctima. En la otra, sostenía el antiguo y terrible códice, la Biblia del asesino. Tenía el principio y el fin de la historia, la humanidad de la víctima y la teología del monstruo. El cuadro del horror estaba finalmente completo. Cada pieza encajada en su lugar con una precisión espantosa. El viento que soplaba a través de la capilla ya no sonaba como un lamento, sino como un cántico bajo y gutural. Las palabras de un idioma muerto que ahora, por primera vez, Mateo sentía que podía empezar a comprender. Tenía todas las pruebas, todos los testimonios, todas las confesiones. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado. Ahora solo le quedaba una cosa por hacer: contar la historia, paso a paso, y dejar que el mundo supiera qué se escondía realmente bajo la sombra del ángel. La noche había caído por completo sobre la sombra del ángel, una oscuridad tan profunda y antigua como los secretos que guardaba. Mateo Rojas permanecía inmóvil en el centro de la capilla profanada, el haz de su linterna cortando el polvo suspendido en el aire como un bisturí de luz. A sus pies, la caja de plomo abierta era un ataúd en miniatura, y su contenido, los trofeos de vidas robadas, el códice de un culto sangriento y el diario de una joven condenada, formaban un altar improvisado sobre la fría piedra. El viento, que antes parecía un lamento, ahora era un coro de susurros acusadores. Ya no había más pistas que seguir, no más archivos que consultar. La investigación había terminado. Con el peso de la historia asentado sobre sus hombros, Mateo comprendió que las piezas que había reunido no solo le permitían especular, sino reconstruir, con una certeza aterradora, la coreografía final de aquel macabro ballet. Podía verla, la última ofrenda de la tierra, no como una sombra del pasado, sino como una escena viva,
iluminada por la luna llena de una noche de otoño de 1902, una noche en la que la civilización del Porfiriato se despojó de su máscara para revelar el rostro antiguo y voraz de la barbarie. La reconstrucción comienza en el apogeo de la fiesta, en el gran salón de baile de la hacienda, donde los candelabros de cristal refractaban la luz de cientos de velas sobre la élite de Puebla. La música de un vals llenaba el aire mezclada con el murmullo de conversaciones, el tintineo de las copas y el aroma de los puros y el perfume francés. Lejos de la vista de los invitados, en las cocinas, a Elena Rojas le fue ofrecido un honor especial. Le sirvieron una copa de pulque, la bebida sagrada, pero esta era más dulce, más espesa, mezclada con hierbas que adormecían la voluntad y abrían las puertas de la mente a visiones febriles. El mundo comenzó a desdibujarse para ella, los sonidos se distorsionaron, las luces de las lámparas se convirtieron en estrellas danzantes. Fue entonces cuando doña Carmen, la matriarca de la familia Guerrero, la tomó suavemente del brazo, su sonrisa una máscara de benevolencia, que no lograba ocultar el frío en sus ojos. Con la ayuda de sus hijas despojaron a Elena de su humilde uniforme de sirvienta y la vistieron con un vestido de seda blanca, tan puro y etéreo como el de una novia o el de una víctima sacrificial. Sobre su cabello negro y suelto colocaron una pesada corona de cempasúchil, cuyas flores, recién cortadas, desprendían un aroma abrumador que se mezclaba con el olor a tierra de su destino inminente. Elena, atrapada en la neblina de las drogas, se dejó hacer, sintiendo que flotaba en un sueño extraño y aterrador, sin comprender que estaba siendo preparada no para un honor, sino para un altar. La procesión comenzó en secreto, a través de una puerta trasera que conducía desde la opulencia de la mansión hacia la oscuridad primordial de los campos. Los invitados, absortos en su celebración, no notaron nada. No fueron los sirvientes quienes la guiaron, sino la propia familia Guerrero. Don Armando iba al frente, no vestido como un hacendado, sino con una túnica ceremonial que lo transformaba en el sumo sacerdote que realmente era. Su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de fanática devoción. Detrás de él, sus hijos mayores portaban antorchas cuyo fuego crepitante arrojaba sombras monstruosas sobre el camino. Doña Carmen y sus hijas caminaban a cada lado de Elena, sosteniéndola, guiando sus pasos vacilantes. La joven ya no era una persona, era la encarnación de la ofrenda, un recipiente sagrado destinado a ser vaciado. Se adentraron en los campos de maíz, cuyas altas plantas se mecían con el viento nocturno, creando un laberinto susurrante que los aislaba del mundo. El único sonido era el crujido de sus pies sobre la tierra seca y los cánticos bajos y guturales que don Armando entonaba en una lengua muerta, las mismas palabras que estaban escritas en el códice que Mateo ahora sostenía. En el corazón de los campos, donde la tierra era más oscura y fértil, había una gran piedra plana, un altar natural que había sido utilizado por generaciones. Allí depositaron a Elena, su mente, a la deriva entre la realidad y la alucinación. Quizás registró un momento de claridad, un instante de terror absoluto al ver el cuchillo de obsidiana en la mano de don Armando, su filo negro brillando bajo la luna. El patriarca se arrodilló, no ante Dios, sino ante la tierra. Susurró sus plegarias, las palabras de un pacto antiguo, una justificación que le había escrito a su hermano. Cada cosecha requiere una siembra, y la siembra más sagrada es la que se riega con la sangre. No era un asesinato, para él, era un acto de amor, una transfusión de vida para la deidad que le garantizaba su poder. Levantó el cuchillo, y el vals que aún se escuchaba a lo lejos, como un eco de un mundo lejano e indiferente, fue ahogado por el último suspiro de Elena Rojas. Su sangre, caliente y vital, no fue derramada en vano, se hundió en la tierra sedienta, un pago final y terrible, para asegurar la prosperidad de sus verdugos. El ciclo se había completado una vez más. La tierra había sido alimentada. La publicación de los hallazgos de Mateo Rojas cayó como una bomba sobre la historia de Puebla, demoliendo el legado de la familia Guerrero y reescribiendo la narrativa de una era. Los documentos, la correspondencia, el diario de Elena y sobre todo la caja de plomo con sus macabros trofeos y el códice prehispánico, eran pruebas irrefutables.
El nombre Guerrero, antes sinónimo de progreso y piedad, se convirtió en una marca de infamia, un sinónimo de una barbarie inimaginable oculta bajo el velo de la civilización. La historia de la sombra del ángel dejó de ser un cuento de fantasmas para convertirse en una de las crónicas de crimen real más oscuras de México. Los nombres del libro de cosechas, rescatados del olvido, fueron publicados, y por primera vez en más de un siglo, se les otorgó a las víctimas la dignidad de una historia, un final para sus familias que solo habían conocido el silencio y la incertidumbre. La leyenda de la Llorona de la Cosecha se transformó. Ya no era el lamento de un solo espíritu, sino el eco colectivo de docenas de almas sacrificadas, un monumento oral a la verdad que la tierra se había negado a enterrar por completo. La justicia, sin embargo, es un concepto complejo cuando sus perpetradores son polvo desde hace mucho tiempo. La hacienda La Sombra del Ángel permanece en ruinas, un monumento a la verdad desenterrada, sus muros testigos silenciosos de un horror que ahora tiene nombre. Mateo Rojas le dio a su bisabuela un entierro simbólico, una lápida con su nombre en el cementerio de su pueblo natal, cerrando un ciclo de dolor que había marcado a su familia por generaciones. Pero la historia no termina con una sensación de paz. Hay una resonancia final, una nota inquietante que perdura en el aire y en la tierra misma. Los agricultores locales que trabajan los campos adyacentes a la antigua propiedad de los Guerrero, hombres que no conocen de códices ni de pactos de sangre, comentan un hecho curioso que se ha transmitido de padres a hijos. A pesar de más de un siglo de abandono, a pesar de la maleza y la falta de cuidado, los campos que una vez pertenecieron a don Armando, siguen siendo, inexplicablemente, los más fértiles de toda la región. El cempasúchil crece salvaje con una intensidad casi sobrenatural, y cada siembra parece prosperar con una vitalidad que desafía la lógica, dejando una pregunta suspendida en el aire, tan penetrante como el aroma de esas flores. Si una tradición se riega con sangre durante generaciones, ¿acaso la tierra olvida alguna vez su sabor? Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.